Irene Strauss y se sumó Pablo Vinacourt, que ahora los voy a presentar. Irene va a dar una clase en particular, una charla sobre algunos temas vinculados a Abuelas de Plaza de Mayo, va a tomar algunos ejes temáticos vinculados al derecho a la identidad, a la labor de Abuelas de Plaza de Mayo, y va a decir unas palabras antes, va a retomar un poco antes Pablo Vinacourt. Los voy a presentar a los dos. Pablo Vinacourt es licenciado en Sociología, es director del posgrado de Desarrollo Humano de la Flaxo Argentina, tiene una maestría bastante importante dentro de la Flaxo, y fue hasta 2009 el coordinador del programa del PNUD de Argentina y asesor en políticas públicas del mismo organismo. Ha sido coordinador de proyectos de UNICEF y del Ministerio de Jefatura de Gabinetes de Ministros. Así que Pablo está aquí en nombre del Programa de Desarrollo Humano, de su maestría, que es muy importante dentro de las ofertas de la Flaxo Argentina, y está Irene Strauss, acompañándonos. Irene está a cargo del área del Departamento de Educación de Abuelas de Plaza de Mayo. Ha estado desde los inicios con abuelas, ahí la están ayudando con la cámara. Hola Irene, saludá ahí, Pablo, saluden, son muchos, así que los tienen que ir buscando. Así que bueno, Irene ya ha dado otras charlas anterior con nosotros, siempre cada tanto aprovechamos el expertise de Irene. Irene ha desarrollado contenidos para distintos organismos vinculados al tema de derecho a la identidad y a los derechos. Tienen unos muy lindos cursos, tenían, no sé si lo siguen teniendo en el Infod. Ahí está la hija Irene, hola, ¿cómo estás en primer plano? Ahí te están ayudando mientras... Irene, tenés audio ya, si querés. Bien, ahí aprovechá, digan unas palabras, así de paso probamos el audio, Irene y Pablo. Todavía no te escuchamos. Ahí, bien. ¿Vos, Pablo, se te escucha? Hola, hola, ¿qué tal? Ahí está, perfecto. Irene también, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Ya escucho. Bien, entonces, genial, estamos. Bueno, Irene es una experta en el tema. Ha hecho el otro seminario que hemos hecho hace ya 2 años, creo, Irene, este año pasado, no el anterior. Asistieron, fue presencial. Fue presencial en la Flaxo y también tuvo un impacto muy, muy grande. De hecho, 2 años después sigue circulando el video de Irene, que la han comentado en distintas provincias, se usa mucho como material, así que bueno, fue muy linda la oportunidad. Nosotros desde la Flaxo Argentina y desde el programa de Educación a Distancia promover espacios como estos, libres y gratuitos, donde podamos disfrutar. Va a ser grabado y después lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, y además siempre contamos con la participación de algún destacado de la Flaxo, como es el caso hoy de Pablo Vinacourt. Bueno, le doy, para no interrumpirlos más, espero que estén todos bien, que disfruten, les deseo mucho éxito. Pablo va a decir unas palabras antes de Irene, y luego ya le damos el paso a Irene para que desarrolle su charla. Muchas gracias por todo. Pablo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a Abuelas y a Grisel de Flaxo Virtual por darnos esta chance de participar en esta charla tan masiva, tan importante, tan relevante. Y me voy a tomar solo unos minutos para compartir con ustedes lo que considero que es muy relevante conocer, que es la asociación que existe entre el enfoque de desarrollo humano y capacidades y la perspectiva de derechos humanos. Yo le voy a pedir a Valeria si por favor me habilitas la función para compartir la pantalla de los participantes. Listo. Ahí está. Ok. ¿Qué es el desarrollo humano? Bueno, el desarrollo humano es una estrategia de desarrollo que trata de expandir la libertad de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas, para que cada una disfrute la vida lo más prolongada posible y que además ésta sea valiosa, sea valorada, sea disfrutada por cada una de las personas. Por lo tanto, a diferencia del utilitarismo económico, que es el eje
el sustrato del neoliberalismo, el fin último del desarrollo económico no es el crecimiento como sí lo es para el neoliberalismo, sino que este es un medio y no el fin. El medio, el desarrollo humano concibe el crecimiento económico como un medio que es una condición importante, es una condición relevante, pero bajo ningún punto la única para tratar de promover e impulsar el bienestar de las personas, de modo tal que éstas puedan vivir la vida que elijan vivir. Por eso el objetivo central desde el enfoque de desarrollo humano del desarrollo es la persona, el centro de preocupación es la persona y el crecimiento económico es un medio para facilitar el bienestar de las personas. Ahora bien, ¿cómo el Estado puede impulsar el desarrollo humano y los derechos humanos? Lo puede hacer o lo debería hacer, por un lado, protegiendo los denominados derechos negativos a través de la práctica democrática, que son aquellas prácticas que impiden que el Estado afecte las libertades esenciales de la ciudadanía. El derecho de reunión, el derecho de expresión, los derechos de movilidad, y uno de los derechos fundamentales, si no el primero, de las personas ni bien nacen, es el derecho a la identidad. Promoviendo también, por el otro lado, estos serían los derechos negativos, es decir, aquello que tratamos de que el Estado no se entrometa, no los afecte, por eso se llaman negativos. Y por el otro lado están los derechos positivos, básicamente son los derechos sociales, económicos y culturales, y últimamente también los del medio ambiente, que aseguran los derechos a la identidad, a la salud, a la educación, al trabajo, a la protección social, a la vivienda, a un medio ambiente sostenible. ¿Y de qué forma puede hacer el Estado esta protección, por un lado, y por el otro lado, garantizar los derechos? Lo puede hacer a través de políticas públicas que sean eficaces y que sean equitativas. Lo puede hacer a través de instituciones públicas, de cualquiera sea el nivel del Estado, que funcionen adecuadamente y que no vulneren los derechos humanos ni que comprometan el desarrollo humano. El derecho a la identidad, de esto se trata la charla, se vulnera cuando el Estado, bajo situaciones dictatoriales, esto es, cuando no existen instituciones democráticas, se apropia indebidamente de las identidades de los niños, o cuando existen normas para la adopción que no son claras, y o la justicia, que es una de las armas o de las patas del Estado, interfiere en el derecho de estos niños para conocer a sus padres. Pero también lo hace cuando los registros civiles funcionan mal y no registran a las niñas y niños que nacen. En algunas provincias argentinas, entre un 20 y un 30% de niñas y niños que nacieron no están registrados, no tienen su documento nacional de identidad. ¿Por qué? Porque no tienen oficinas en las localidades donde los niños nacen, o porque no tienen oficinas habilitadas en los hospitales o maternidades, en donde el 98% de los niños que nacen en la Argentina nacen en hospitales o maternidades. Cuando no tienen un DNI, cuando no están registrados en los registros civiles, que son instituciones, la Argentina tiene una organización federal, son instituciones que dependen de los gobiernos jurisdiccionales de las provincias, no existe para el Estado ese niño o niña. Por lo tanto, no tiene garantizado su derecho a la salud, para sus controles, para su atención, no tienen garantizado su derecho a la educación, de modo tal que puedan sus padres inscribirlos, ingresar y acceder a una vacante, no tienen derecho a la protección social, ya sea si sus papás
no tienen, tienen trabajo formal a través de asignaciones familiares, y si no tienen trabajo formal, a través de la asignación universal por hijo. Se estima que en la Argentina, pese a que la asignación universal, como su nombre lo dice, es universal, por estas deficiencias de falta de registro de documento, más de 500.000 de niñas y niños no están accediendo a este derecho. La negación del derecho a la identidad supone una deficiencia relevante del Estado. En un sistema de derecho, coloca a estas niñas y niños también en riesgo de apropiación ilegal. Bueno, con esto he intentado rápidamente y en una forma muy sintética tratar de articular o vincular lo que son los derechos humanos y la perspectiva de derechos humanos centrales a políticas públicas en un Estado democrático, a la perspectiva del desarrollo humano, que es la que nosotros promovemos en nuestra formación y en nuestras investigaciones, formación en la maestría y en el diploma superior de desarrollo humano. Muchas gracias nuevamente y vamos a escuchar a Irene. Pablo, te pido que dejes de compartir, por favor, pantalla. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Pablo. Me ahorraste una gran parte de lo que debería haber dicho, así que te lo agradezco un montón. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que voy a hablar y me voy a ver a mí, digamos, y no a la cara de ustedes. Así que bueno, esto es como medio raro. Bueno, en principio, agradecer obviamente a Flaxo, hace ya unos 3 años que tenemos firmado un convenio de colaboración mutua entre la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y Flaxo, y la verdad que desde que lo firmamos que ya hemos sacado bastante provecho en conjunto, de trabajos en conjunto, y bueno, esta es una instancia más. Teníamos un seminario presencial programado para el 18 de marzo, y como alguno dijo por ahí, pasaron cosas. Así que estamos acá en una charla recortada, digamos. O sea que yo lo que voy a hacer en realidad es, la primer parte de la charla que hubiese dado, la voy a resumir mucho, y voy a dedicarle a lo sumo 10 minutos para hacer un pequeño recorrido sobre los hitos más importantes que tuvieron que recorrer las abuelas para llegar a la construcción del derecho de identidad. Y después le voy a dedicar más profundamente a lo que sería la segunda parte de la charla que habíamos propuesto originalmente, que tiene que ver con algunas representaciones sociales con las cuales las abuelas se encontraron en toda su historia, digamos, para que las podamos desgranar un poco y podamos ver que inclusive muchas de ellas todavía siguen vigentes, de modo que mientras sigan vigentes no estamos garantizando que el derecho de identidad sea efectivo para niñas, niños y niñas en el día de hoy, digamos, ¿no? Entonces, primero, bueno, recordar, especialmente para aquellos que tal vez están participando, que tal vez no están tan interiorizados con la lucha de las abuelas nacen como una necesidad, porque primero se empiezan a reunir las mujeres que desaparecieron, en realidad todavía la palabra desaparecido no estaba construida, digamos, simbólicamente, sino que habían secuestrado hijos, hijas, nueras o yernos, o algún pariente, y reclamaban saber dónde estaban, y se empezaron a reunir en la Plaza de Mayo, y muchas de ellas lo que les había ocurrido es que además de haber sido secuestradas sus hijas o sus hijos, habían sido secuestradas sus hijas embarazadas, o algunos inclusive habían sido secuestrados junto a sus niños o niñas, o sea, sus nietitos o sus nietitas. Por lo tanto, la necesidad de que Abuelas de Plaza de Mayo se constituyera como una asociación, al comienzo fue una suerte de urgencia, digámoslo así. Cuando se empezaron a reunir estas mujeres y se las empezó a llamar como Madres de Plaza de Mayo,
entendamos que primero que todas las abuelas de Plaza de Mayo son madres de Plaza de Mayo, porque a todas se les ha secuestrado a un hijo o una hija. Y al comienzo, la idea inocente que ellas tenían era que tal vez los niños y niñas que habían sido secuestrados junto a sus padres no se los devolvían a ellas porque el terrorismo de Estado, el poder, los represores, no sabían dónde estaban ellas. Entonces tenían que hacerse visibles urgentemente, por eso todo el primer tiempo, lo más importante era acercarse a todos los lugares donde se podía imaginar que podía haber un niño o una niña, como por supuesto orfanatos, hospitales de menores, casa cuna, juzgado de menores, etc. Bueno, esa urgencia y esa inocencia se fue diluyendo cuando se empezaron a dar cuenta que sus nietos y nietas no era que no volvían a casa por el hecho de que no sabían dónde estaban ellas, sino porque era también parte del plan sistemático de desaparición de personas. Para hacerlo más, digamos, cortito, entonces, digamos, cuento cortito todo lo que tal vez me llevaría más tiempo. Digamos que vamos a dividir los casos de las abuelas en dos, y que son todos aquellos niños que desaparecieron junto a sus padres, que tenemos registrados 73, de los cuales todavía estamos buscando alrededor de 10, o sea que ya 63 niños y niñas hemos localizado, algunos fallecidos, pero la gran mayoría durante su niñez. Y el otro conjunto de casos son las mujeres embarazadas que fueron secuestradas, de cuyos partos al comienzo las abuelas no conocían si efectivamente esas mujeres habían dado a luz. A medida que las abuelas pudieron empezar a salir al exterior y se pudieron empezar a conectar con otras organizaciones de derechos humanos internacionales, se empezaron a conectar con gente que pudo, sobrevivientes que pudieron exiliarse en el resto del mundo, empezaron a tener noticia de que sus hijas embarazadas habían sido mantenidas vivas, la gran mayoría, para dar a luz el niño o la niña, y después eran asesinadas. Por lo cual, sabemos, porque bueno, obviamente hoy en día ya más de 40 años después tenemos evidencia, pero durante esos primeros años, de a poco se empezaron a enterar de partos concretos y de algunos casos concretos donde hijas y nueras habían tenido familia, a veces se sabía el sexo, se sabía el día que habían nacido, inclusive a veces hasta conocieron cuál es el nombre que la madre les había puesto al nacer. Por lo tanto, digamos, la búsqueda ya iba a ser más compleja y corriendo en el tiempo, ya casi terminando la dictadura, la gran pregunta que se empezaron a hacer las abuelas era cómo vamos a identificar a nuestros nietos y a nuestras nietas, tanto los que ya habíamos conocido, dado que el tiempo les iba a cambiar su forma, su cara, la manera en que iban a ser, sino que más bien cómo iban a identificar o encontrar a aquellos niños y niñas que ni siquiera a veces sabían el sexo, ¿sí? Entonces por eso fue tan imperioso poder salir con la pregunta al mundo de cómo poder identificar a los niños y las niñas, y bueno, la anécdota que siempre se cuenta es que alrededor de 1980, una abuela lee en el diario que en Estados Unidos un juez había obligado a hacer a un señor que se negaba a aceptar la paternidad de un niño, le obligó a hacerse un estudio de sangre, con el cual finalmente ese estudio de sangre comprobó filiación, ¿sí? Estamos hablando de 1980, donde todavía ni siquiera se había logrado secuenciar el genoma humano en su completitud, o sea que podemos imaginar que ni siquiera se podía concebir el hecho de que a través de la sangre se pudiera identificar filiación. Bueno, con ese dato de que había un papá y un hijo que podían, a través de la sangre, comprobarse la filiación, es que las abuelas salen con la pregunta, ¿qué hacemos si la generación de los padres y madres, o sea, los papás y las mamás
de estos supuestos niños que nosotros queremos eventualmente encontrar e identificar, no están porque están desaparecidos. ¿Se podrá utilizar la sangre de las abuelas y los abuelos? Esa es la pregunta con la que salen al mundo científico, y bueno, después de varios años de búsqueda, finalmente, finales de 1983, casi recuperando ya la democracia en Argentina, es que logramos tener lo que se llamó el índice de abuelidad, a través de la colaboración de varios científicos en Estados Unidos. Y bueno, este índice de abuelidad, aunque todavía no era basado sobre el ADN como lo es hoy, fue la primera forma de poder identificar con la sangre de los abuelos y las abuelas a un niño o a una niña. La primera nieta que es identificada con el índice de abuelidad es Paula Logares. El 11 de diciembre de 1983, al día siguiente de recuperar la democracia, se elevó la causa judicial a la justicia pidiendo que se haga el estudio. Ese estudio se realizó, y finales de 1984, con el estudio comparativo efectivamente que dio positivo, Paula Logares es la primera nieta restituida a través del índice de abuelidad. Entonces, empezó otra carrera, teníamos una herramienta, que es la herramienta científica, pero la nueva carrera era que esa herramienta científica pasara a ser una prueba jurídica, ¿sí? No toda prueba científica necesariamente es tenida en cuenta como prueba jurídica. Eso llevó muchísimos años, para las abuelas les llevó, obviamente, digamos, no puedo decir cuántos, pero muchos años, que la totalidad del Poder Judicial aceptara la prueba científica como prueba jurídica. Obviamente de entrada hubo algunos jueces que estaban dispuestos, otros que no. Conocemos muchas causas que fueron cajoneadas, digamos, en lenguaje jurídico, durante muchísimos años, hasta poder llevar hasta que las abuelas pudieron moverlas para que efectivamente se pudiera llevar adelante este índice. Entonces, teniendo la herramienta científica y suponiendo que uno ya caminó y logró la herramienta jurídica, se plantea una nueva disyuntiva que tiene que ver con la restitución. Estoy yendo, pero no sé, puse sexta y estoy yendo a 1000 km/h. Después, cualquier cosa, acepto preguntas, pero estoy tratando de avanzar en todo esto para que podamos llegar a la parte que querría que trabajemos un poco hoy. Entonces, la cuestión de la restitución es porque, de la misma manera que la ciencia no tenía una respuesta al comienzo respecto de cómo se hace con la sangre de abuelas y abuelos para poder identificar filiación con un niño o con una niña, y que la ciencia se tuvo que poner a estudiar esto, de la misma manera el Poder Judicial, o digamos la justicia, o las personas que estaban a cargo, también tuvieron que aprender, porque esto no eran temas que hubieran tenido casuística previa, ¿está bien? No había dónde consultar. Y en el ámbito de la psicología pasó lo mismo, tampoco se tenía tan claro de si lo que hoy para nosotros, si nos preguntan, sería hasta una pregunta que no podríamos imaginar que alguien nos pregunta eso, digamos, ¿no? Pero imaginemos que al comienzo, las mismas abuelas se preguntaban, una vez que podemos encontrar a nuestro nieto o nuestra nieta, y que la justicia efectivamente acepta la prueba científica, ¿qué hacemos con este niño? ¿Lo dejamos viviendo en el entorno que está viviendo? ¿Lo traemos a vivir con nosotras? ¿Lo estamos haciendo por nosotras? ¿Le estamos haciendo un bien al niño? Un poco la pregunta es la misma pregunta que cada una de las disciplinas se tuvo que hacer. ¿Cómo abordamos la apropiación llevada adelante, o la sustitución de la identidad llevada adelante por el Estado, para poder reparar esa violación? Y aunque nos parezca mentira, había jueces que todavía no sabían cómo lidiar, y hemos tenido en los primeros años, durante los 80, restituciones de un nivel de desprolijidad que cuando uno a veces la cuenta hoy no lo puede imaginar,
pero yo lo que quiero con esto decir es que no era solamente por una falta de voluntad del juez, sino porque no había conocimiento cómo era que se tenían que llevar adelante estas cuestiones, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista psicológico y social. Entonces lo que quiero, digamos, estas, entre comillas, torpezas, ¿sí?, que hacían a esta pregunta de si había que restituir al niño a su familia biológica, si había que seguir teniéndola, viviendo con la familia apropiadora, que todavía ni siquiera tenía ese nombre, no existía esa figura dentro del Código Penal. El Código Penal en ese momento tenía como figura la sustracción de identidad, secuestro, sustracción de identidad de un menor de 10 años, pero no tenía el concepto de apropiación. Tampoco estaba el concepto, ni siquiera estaba todavía la Convención por la Desaparición Forzada de Personas, pensemos que esa Convención Internacional se firmó recién en el 2006. Quiere decir que estamos hablando muchísimos años antes de que la legislación internacional considerara la desaparición forzada de personas un delito de lesa humanidad, por lo cual pensar que la sustracción de identidad de un niño o una niña, como lo concebimos hoy, es un delito de lesa humanidad, porque al ser un secuestro perpetuado por el Estado, pasa a ser una desaparición forzada de persona, y por lo tanto es un crimen de lesa humanidad, todo ese caminito llevó años para poder construir. Y cuando yo digo años para poder construir, no me refiero solamente a una cuestión burocrática, porque a veces uno imagina que con la representación social que tenemos hoy respecto de una apropiación, imaginamos que siempre todos habíamos pensado lo mismo, y la verdad es que todas estas construcciones son construcciones simbólicas que las abuelas fueron construyendo sin siquiera imaginar que eso era la tarea que tenían por delante, ¿sí? Entonces cuando en toda esta batalla, que ahora voy a empezar a detallar un poco más, que ellas tuvieron que empezar a enfrentar, tuvieron la oportunidad de ser escuchadas en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, empezaron a imaginar que esto que les había pasado a ellas, que no tenía una figura legal en el mundo, digamos, no solamente en Argentina, tenía que ser escrita de alguna manera en algún lado, y el Estado argentino les dio la oportunidad de ser parte de la comisión que llevó adelante la Convención Internacional de los Derechos, ahí lo dije mal, Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, se llama del niño, en algún momento tendríamos que poder cambiar lo que se llame sobre el niño, niña y niñe, eventualmente, ¿no? Pero bueno, todavía hoy se llama así la convención, y en esta comisión ellas pudieron plantear de que el derecho de identidad era un derecho que había que explicitarlo, digamos. En realidad es un derecho tan obvio que no había sido necesario aparentemente ser explicitado. Sin embargo, a través de la violación del Estado de este derecho, ese derecho quedó en evidencia como un derecho que debería ser garantizado por el Estado, ¿sí? Lo llamativo es que durante muchos años se dijo como si fueron las abuelas, porque el Estado argentino fue el primer Estado que eventualmente violó ese derecho, y por lo tanto fue una organización argentina la que llevó adelante la batalla por la incorporación de ese derecho. Esto no es cierto. Digamos, si uno empieza a ver la historia, hasta podríamos reconocer en alguna de las obras de Sófocles, ¿no? Siglo IV antes de Cristo, la problemática de la identidad, o la problemática de la desaparición, y bueno, sucesivamente hacia adelante en la historia, imagínense la cantidad de veces que se ha llevado adelante desde el poder la desaparición de niños y de niñas, o como en algún momento también se le dijo como botín de guerra, el secuestro de mujeres y de niños cuando un pueblo lograba conquistar u oprimir a otro, ¿no? O sea que esto lamentablemente es una práctica que se viene llevando adelante desde hace miles de años, ¿no? Por lo cual, en realidad, tendríamos que empezar a pensar por qué es posible que esto
se llevó adelante hace miles de años. Yo con esto no estoy queriendo exculpar al terrorismo de Estado que gobernó la Argentina de su delito, sino entender de qué magnitud de representación social estamos hablando cuando decimos que las abuelas de Plaza de Mayo tuvieron que enfrentar una batalla cultural y simbólica que hasta el día de hoy todavía siguen enfrentando, que no solamente data de la época del terrorismo de Estado. Entonces, antes de entrar a esta representación, que quiero explicar cómo impactó concretamente en nuestro caso, voy a contestar una pregunta que muchas veces no se hace, porque hay como un presupuesto, tal vez, que tiene que ver con por qué desaparecieron a los niños. Nosotros podemos escuchar montones de explicaciones de por qué desaparecieron a los padres de esos niños, ¿no? Es porque, básicamente, por su militancia política. Entonces sabemos que toda la persecución que sufrieron fue una persecución política. Pero es evidente que los niños que estaban dentro del seno de una madre no tenían participación política, y tampoco lo tenían los niños de 1, 2, 3 años que fueron secuestrados junto a sus padres y que fueron también no retornados a la familia, a los abuelos, tíos, etc. Tampoco tenían una participación política. Entonces queda la pregunta, muchas veces se ha dicho que fue una suerte de botín de guerra, pero para mí me gustaría contar un poquitito, por lo menos, cuál es la postura de abuelas, y la postura de abuelas surge del juicio más importante que tuvo Abuelas de Plaza de Mayo como institución. El juicio más importante es el juicio Plan Sistemático de Apropiación de Niños y de Niñas. Esto quiere decir que reúne una gran cantidad de casos de abuelas y los lleva a la justicia para demostrar que la apropiación de estos niños y de estas niñas no fueron casos aislados, sino que fue un plan sistemático. Entonces, en el alegato que hace la querella Abuelas, en este juicio, explica lo siguiente. Dice que, dado que la figura del desaparecido es la figura que elige el terrorismo de Estado para llevar adelante la aniquilación de su enemigo, porque habiendo desaparecido una persona, no existe cuerpo. No habiendo cuerpo, no hay delito, no hay delito, no hay responsabilidad. Entonces se encontró que en la figura del desaparecido no iba a haber responsabilidad alguna, por lo cual, si no hay responsabilidad, no iba a haber ningún tipo de conflicto con la justicia el día de mañana, ¿sí? Entonces, imaginen esta circunstancia. Entra un grupo de tareas a la casa de una familia de militantes y secuestra a mamá, a papá y a un niño, una niña, cuantos hermanos hubiera en ese momento en la casa. Y resulta que a esos niños, imaginemos 2 niños, se los devuelven a los familiares, abuelo, abuela, tía. Entonces le dicen, nosotros no somos responsables de ningún secuestro, porque nosotros no hemos secuestrado a su hija y a su hijo, no somos responsables del secuestro, no somos responsables de la desaparición, del asesinato, no tenemos nada que ver, pero nos los encontramos, vaya uno a saber dónde, y acá se los devolvemos. Digamos que había una incompatibilidad obvia de que si aquellos que llevaron adelante la desaparición de sus padres tenían en su poder a los niños, no podían eventualmente desentenderse del secuestro de los padres. Entonces, Abuela se encuentra con que la desaparición de los niños es la perpetuación de la desaparición de los padres. O sea que los niños debían ser desaparecidos para poder seguir mantener como desaparecidos a los padres y madres sin tener responsabilidad alguna. No sé si se entiende. Acá me faltarían las cabecitas que me digan que sí, pero bueno, eventualmente después, si hay preguntas, obviamente las voy a responder. Y ese sería el porqué.
El por qué es, necesitamos desaparecer a los niños, porque si no desaparecemos a los niños, pasamos a ser responsables de la desaparición de los padres. Y después pasa la pregunta al cómo. Ok, supongamos que tomamos la decisión que necesitamos desaparecerlos. Digamos que la forma más brutal habría sido hacer lo mismo que hicieron con los padres, asesinarlos y desaparecerlos. Sin embargo, como sabemos que dentro del aval del terrorismo de Estado estuvo también la Iglesia, eso no era una acción suficientemente cristiana, porque supuestamente los niños eran inocentes. Todavía no no creo que lleguemos a hablar no inocentes de qué eran los padres, pero digamos que los niños eran inocentes, por lo cual no merecían ser asesinados, y entonces la desaparición de estos niños alcanzaba con que fuera administrativa. ¿Qué quiero decir con administrativa? Con el hecho de que sustituirles la identidad de alguna manera, de modo que los niños que habían desaparecido junto a sus padres, o los incluían como NN en un juzgado para ser a su vez adoptados por una familia que desconocían su origen, o si eran suficientemente pequeños, hasta el año aproximadamente, a veces un poco más, eran anotados como hijos propios de alguna familia, fraguando, por supuesto, las partidas de nacimiento, de modo que ese niño o esa niña no pudiera ser nunca rastreable, dado que tenía cambiada su identidad. Pero justamente todo esto fue posible, esta desaparición administrativa, porque la ciencia no tenía forma de demostrar filiación. Por eso cuando las abuelas consiguen que la ciencia desarrolle el índice de abuelidad, este índice no solamente es tan valioso porque es la herramienta científica para la identificación de los niños y a su vez para la prueba jurídica, sino que pasó a ser un símbolo para derribar la impunidad con que fueron desaparecidos estos niños y estas niñas. O sea, la impunidad con la que fueron desaparecidos fue montada sobre la inexistencia de una forma científica de identificación. En el momento que aparece esa forma científica de identificación, esa impunidad es quebrada. Y lo hace un conjunto de mujeres, ¿sí? Lo logra un conjunto de mujeres. Esto no lo logra la ciencia sola, sino lo logra a través de la petición desesperada de un grupo de mujeres. Por eso el índice de abuelidad es tan importante, porque además, vuelvo a insistir, impacta en lo simbólico y en lo político, ¿sí? Porque a partir de ahí es que el Estado ya no puede seguir sosteniendo la desaparición de los niños y tiene que empezar a aceptar que hubo efectivamente un plan sistemático de desaparición. Bien, una de las preguntas que uno se haría, yo a veces hago esta pregunta sarcásticamente, ¿cómo es que, de la misma manera que sabemos que todo el circuito de represión fue planificado, fueron divididos las zonas del país en distintas zonas, que todas las fuerzas de seguridad tuvieron su rol, que cada uno de los actores que participó del terrorismo de Estado hemos podido de algún modo hacer como un engranaje de cómo es que fue la lógica para llevar adelante? Lo único que uno se pregunta es, las apropiaciones, ¿cómo es que se pudieron llevar adelante con esa maquinaria? Entonces uno piensa, ¿también fue planificada de poder sentar a los distintos actores de la salud, médicos y parteras que participaron, jueces de menores que participaron, y otros actores y funcionarios del Estado que no necesariamente eran de las fuerzas de seguridad, participaran, que hicieron un gran seminario donde explicar cuál era el proceder de cada una de las personas que intervenían en la apropiación de un niño o de una niña? Obviamente no hicieron un gran seminario. Lo que ocurrió es que simplemente, cuando digo simplemente es lamentablemente, se montaron sobre un andamiaje preexistente.
Esto es una investigación que hace una antropóloga que se llama Carla Villalta. Yo recomiendo un artículo que está publicado en la página web de Abuelas, en uno de los libros, pero de todos modos, ahora yo lamentablemente esto no me lo aprendí, en qué libro está, pero en el área No te preocupes, Irene, que luego compartimos, soy Grisel, luego compartimos el material, como este video se va a compartir, y lo que te quiero ir diciendo es que la gente te está escuchando, te está entendiendo perfectamente, hay muchos comentarios en el chat, Bien. así que cuando termines tu charla, yo los voy a leer, que se queden todos tranquilos, y están todos muy contentos, así que vas muy bien, ¿sí? Bueno, ya que me hablas, ¿cómo voy de tiempo? Porque no estoy prestando para nada atención. Son las 5 menos 10. ¿Y hasta qué hora sería piola lo decidís vos en base a que puedas cerrar tus conceptos y tus ideas. Previmos una hora, pero... bueno, dale. Pero, no, digamos, no hay un límite, digamos, si no nos vamos a extender hasta las 7 de la tarde. Les quiero decir a todos que además, realmente es un placer escucharte, sos muy clara. Bueno, bárbaro, gracias. Bueno, entonces estoy contando de Carla Villalta, que es una antropóloga que justamente hace un estudio de cómo es que los niños eran apropiados. En realidad todavía, vuelvo a insistir, no existía esa palabra antes, pero hoy ya la podemos utilizar. Cómo eran apropiados previo a la dictadura en Argentina, porque había juzgado de menores. Sabemos que recién en el 2005 se ha modificado la ley de protección de la niñez. Antes teníamos lo que llamábamos ley de agote o ley de patronato, donde no se consideraba al niño como un sujeto de derecho. Por lo tanto, era potestad de un juez tomar la decisión en beneficio del niño en cuanto a cualquier situación se le presentare. Por lo tanto, sabemos que desde hace, no sé cuántos, pero muchísimos años, que funciona, o por lo menos funcionaba previo a la dictadura, un sistema de adquisición de niños por fuera del sistema legal de adopciones, que era totalmente a criterio del juez, con prebendas, por supuesto, a familias que tuvieran la posibilidad o de pagar, o de tener algún tipo de privilegio por lugar social donde se encontraban, tanto sea para, entre comillas, entregar un niño de alguna mujer adolescente que no debía a nadie enterarse en la sociedad que esa chica había sido embarazada fuera de matrimonio, entonces poder entregar un niño sin manchar el nombre de la familia, o al revés, poder conseguir un niño sin tener que estar anotado en el sistema legal, de adopción, y conseguir más rápidamente un niño de alguna persona que se, digamos, acercara al juzgado, y de modo de poder hacer una suerte de transacción. Este andamiaje existía preexistentemente con las condiciones habitualmente que tenían que ver con cuestiones sociales, culturales, económicas, y de algún tipo de vulnerabilidad, eventualmente, de la persona que necesitaba entregar a ese niño o esa niña. Entonces uno imagina que ese sistema ya preexistente y aceitado es cooptado durante la dictadura, donde simplemente se le agrega una variable. Antes, donde el juez podía tomar determinaciones por cuestiones económicas, sociales, o culturales, ahora le agregaba la variable política, o sea que se le sumaba la variable política para poder seguir el mismo andamiaje. ¿Sí? O sea que esta forma de hacer, entre comillas, desaparecer a un niño y hacerlo aparecer en otro lado, sustrayéndole la identidad, pasó a ser una práctica ahora cooptada por la variable política. Por lo cual, uno puede suponer que cuando la dictadura termina, hay montones de engranajes y andamiajes que se desarticulan. Uno sabe hoy en día que no existen más los centros clandestinos de detención, por lo cual sabemos que hay montones de engranajes de dictadura que se desarman, pero este andamiaje preexistente de adquisición de niños no se desbarató. Era un sistema preexistente, fue cooptado durante la dictadura, y hoy en día vuelve a ser utilizado.
Entonces, la primera gravedad es que cuando hablamos de la garantía del derecho de identidad, en tanto nosotros sigamos teniendo un andamiaje semejante, no podemos pretender que el Estado esté garantizando el derecho de identidad, número uno, hoy, ¿no? Y la otra cuestión que me gustaría que abordemos es por qué nosotros como sociedad, hace tantos años que venimos permitiendo por omisión que este andamiaje exista, y cómo hoy todavía persiste nuestra forma de avalarlo, no siempre solo por omisión. Y esta es la primera representación social a la cual quiero abordar, que tiene por un lado impacto en el derecho de identidad hoy, pero además tuvo y sigue teniendo un impacto enorme en toda la tarea de las aulas. La primera cuestión es que quiero que pensemos en esta representación social genérica. Imaginemos hoy, o previo a la dictadura, que una madre no puede criar a su hijo. Entonces, en vez de acudir al sistema legal de adopción, encuentra algún tipo de mecanismo de hacérselo llegar a una familia que sí está queriendo criar a un niño o una niña y por alguna razón no puede tener los propios, o sea como fuese, quiere criar a ese niño. Nosotros como sociedad observadora tenemos la tendencia a primero estigmatizar a la madre que no puede criar a ese niño. Más de uno debe haber escuchado, y si no lo escuchó puede imaginar que esto que voy a contar ahora es algo que se puede escuchar hasta el día de hoy con mucha frecuencia. Tenemos la tendencia a imaginar que esa madre o era adicta a algún consumo, sea alcohol o droga, o que era delincuente por alguna razón, podemos escuchar porque era chorra, o porque es prostituta, o porque es pobre, o cualquier epíteto que a uno se le ocurra para imaginar y estigmatizar a esa madre que no va a criar ese niño. Y por otro lado tenemos la tendencia a idealizar la familia en la cual finalmente va a arribar el niño a la niña. Estoy hablando siempre del sistema que no es legal. Con el sistema legal funcionan otras reglas donde la madre legítimamente cede, no solamente porque lo hace físicamente, sino porque el Estado es garante de esa cesión, ¿sí? Cede la patria potestad legalmente, y hay una familia que legalmente acepta la patria potestad de ese niño, y el niño pasa a estar protegido por ese acto, ¿está bien? No estoy hablando de la adopción legal, ¿sí? Digo porque no quiero de ninguna manera que se malinterprete. Estoy hablando de sistemas de adquisición de niños por fuera del sistema legal, ¿sí? Aunque a veces intervengan jueces, aunque a veces intervengan jueces, estoy hablando de sistemas de adquisición ilegal, ¿sí? De niños, un tráfico de niños. Entonces tenemos la tendencia de estigmatizar a la madre o a la familia que va a entregar a ese niño, e idealizar la casa o la familia donde va a arribar ese niño, donde imaginamos que ese niño va a estar siempre alimentado, va a tener vivienda, va a estar siempre educado, y no va a tener ningún tipo de falta de comodidades, ¿no? Entonces, en esta transacción, donde de algún modo estigmatizamos el origen e idealizamos la llegada de este niño, estamos legitimando algo que es ilegal. La adquisición de niños por fuera del sistema de adopción es un acto ilegal. No solamente porque dejamos a la familia que entrega al niño en una situación donde originalmente era vulnerable y la dejamos con un nivel de vulnerabilidad más grande, sino porque además estamos al niño, en ese primer acto, ya le estamos quitando el derecho a la identidad, porque sabemos que desde el 1994, la nueva Constitución, donde se incorpora la Convención Internacional de los Derechos sobre los Niños, la ley de adopción fue modificada de modo que
tuviera en cuenta justamente la garantía del derecho de identidad, de modo que el legajo del niño adoptado dentro del sistema legal no se elimina, como era antes, sino que se guardan todos los datos biológicos, y que el niño tiene la obligación, o sea, perdón, la familia tiene la obligación de contarle al niño y a la niña que es adoptado, y que al cumplir los 18 años, o sea, al adquirir la mayoría de edad, esta familia tiene la obligación de informarle al chico o a la chica que tienen su legajo a disposición. Por lo tanto, eventualmente, esa persona tiene derecho a poder contactar con la familia. Entonces, si yo lo hago por fuera del sistema legal, por supuesto, esa instancia la estoy eliminando, estoy basando mi vínculo sobre una mentira, ¿sí? Porque además estoy anotando como propio un niño, no puedo anotar como adopción algo que no es una adopción, estoy anotando como propio, estoy falsificando la partida de nacimiento, estoy haciendo un acto ilegal. Y sin embargo, nosotros como sociedad, muchas veces estamos legitimando ese acto. ¿Por qué? Porque estamos presuponiendo un supuesto beneficio de ese niño que en el origen iba a ser vulnerado por no tener la seguridad de alimentación, educación, salud y vivienda, por ejemplo, y que el beneficio de sí tenerlo. Entonces, no solamente estamos dejando a esta familia en una situación de vulnerabilidad, que ahora voy a explicar por qué, estamos no permitiendo la garantía del derecho de identidad de ese niño, sino que fíjense, estamos confundiendo un derecho que debe garantizar el Estado como un derecho privado. Estamos suponiendo que es la familia la que tiene que garantizarle educación, salud, alimentación y vivienda a un niño, cuando esos son derechos que el Estado tiene que garantizar. Entonces, cuando una familia es vulnerada y no tiene acceso a estos derechos, por lo cual considera que no puede criar a su hijo o a su hija, nosotros estamos estigmatizando a la persona a la cual ya el Estado no le está garantizando sus genuinos derechos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Estamos revictimizando a la misma familia que por ser víctima de no tener las garantías que el Estado debería proveerle, entonces hasta tiene que entregar a su niño. Y nosotros, pareciera como que nos quedamos de algún modo más tranquilos, estigmatizando el origen e idealizando la llegada de este niño, porque es la única manera que podemos entender de por qué estamos legitimando algo ilegal. Y sin embargo no nos estamos dando cuenta de que lo que estamos haciendo es no reclamando al Estado que garantice los derechos que tiene que garantizar, y punitivizando a aquella familia que ya está vulnerada por el Estado por no estar garantizando esos derechos. Bueno, esto es en genérico, ¿sí? Es lo que pasaba antes, pasó durante la dictadura, y me animo a decir que sigue pasando. Esto además lo sabemos en Abuelas, porque desde 1995, 1996, que Abuelas empezó a hacer campañas de difusión, dirigiéndose ya no a la familia o a los padres y a las madres de esos niños apropiados, sino que, dije mal, no eran padres y madres, eran a los apropiadores, digamos, sino que empezó a hablarles a los jóvenes directamente, empezó a apelar, ¿no? Si vos tenés dudas, acércate a Abuelas, todas las campañas que uno puede imaginar que a partir de ahí se empezaron a hacer. Empezamos en la institución a recibir muchísimas consultas hasta el día de hoy, y la gran mayoría de las consultas que llegan son de tráfico de niños y de niñas que no son hijos de desaparecidos. Con lo cual, podemos asegurar que el volumen del cual todavía hasta el día de hoy estamos hablando de la adquisición de niñas por fuera del sistema legal sigue vigente, pero durante el periodo de la dictadura estaba más vigente que nunca, porque la cantidad de consultas que recibimos es enorme, ¿sí? Por lo cual,
lo que yo quiero que ahora, bueno, ese es el sistema genérico, digamos, general, todavía abuelas no tienen nada de particular, ¿sí? Ahora pensemos, si nosotros como sociedad estigmatizamos, o tenemos a veces la tendencia de estigmatizar a la madre que no va a criar a su hijo, ¿cómo ocurrió durante la época de la dictadura? La madre que no solamente no se dedicaba a ser madre y a atender a su familia, a sus hijos y a su marido, osaba saltar a la esfera de lo público y tener militancia política. Esa mujer que hoy, a la luz del movimiento de mujeres, podríamos decir, cosa que en ese momento no lo decíamos, pero hoy podríamos decir, desafiaba el patriarcado, ¿sí? No ocupaba el lugar que tenía que ocupar, salía a la esfera de lo público y tenía militancia política. Quiere decir que esa estigmatización, que antes era por pobre, prostituta, alcohólica o ladrona, durante la dictadura, esa lo recibía subversiva. O sea, la palabra era por subversiva, por desafiar lo que hoy llamaríamos desafiar el patriarcado y salir a la esfera de lo público y tener militancia política en vez de quedarse en su casa y ocupar el lugar que una mujer debería ocupar para su familia. Por eso, por ser subversiva, es que ese niño o esa niña no estaba bien que estuviera en esa casa. Mejor la pasábamos a otra casa, donde la madre o el padre o la familia iba a garantizar que cada cosa iba a quedar en su lugar, ¿sí? Que la esfera de lo público no le era propicio para las mujeres tenían que atender a su familia y tenían que estar dentro de un marco occidental y cristiano, que era como la dictadura nombró su propio proceso de reorganización nacional. Entonces, durante la época de la dictadura, la estigmatización, la vamos a decir como una cajita, es esa madre es subversiva. ¿Y cómo son las abuelas? Que son las madres que buscan a esas subversivas. Son las locas. ¿Sí? La estigmatización que le hizo a la sociedad durante la dictadura, o tal vez obviamente la instauró la propia dictadura, pero nosotros como sociedad la aceptamos por omisión, diría, y no solamente la aceptamos por omisión, sino que la hemos repetido durante años. También teníamos, de algún modo, una idea de que en ese ambiente donde el niño finalmente fue sacado, era mejor que fuera a parar a otro lado, ¿sí? No sé si se termina de entender la analogía que estoy haciendo, pero yo lo que quiero que entendamos es que cuando las abuelas en democracia salen a reclamar el legítimo derecho de conocer dónde están no solamente sus hijos, sino dónde están sus nietos y sus nietas, y de criarlos, ellas tenían la idea de que la sociedad iba a entender y que todos iban a aportar todos los datos y que rápidamente esto se iba a develar. Y sin embargo llevó años que la sociedad comprendiera de que las abuelas no eran esas madres de las subversivas y donde ese niño o niña no tenía un buen ambiente para ser criado y que entonces era mejor que se quedaran donde la dictadura los había puesto. Y no solamente eso, sino que después cuando efectivamente aparecían algunos de los nietos y a los apropiadores les daban voz y voto, digamos, en los medios de comunicación, exponían que los habían criado con amor, así llamo yo la representación social, los criaron con amor, y no solo eso, sino que hasta inclusive tanto las abuelas como los propios niños les debían algo. Les debían todos esos años de amor y dedicación que ellos habían tenido para con estos niños, y les debían en haberlos salvado. Entonces yo lo que quiero que entendamos es que sobre el previo andamiaje que describe
Carla Villalta, está este simbólico del cual nosotros como sociedad somos parte, porque conformamos esta representación social, y a veces por no reflexionar sobre ella o por no ponerla en cuestión sin darnos cuenta, la avalamos, aunque ni bien la pongamos en cuestión, nos demos cuenta que no la avalamos, pero muchas veces por no pensarla, la terminamos avalando por omisión, como digo. Entonces, lo que digo es que imaginen la batalla cultural que tuvieron que batallar las abuelas para poder poner en tensión los criaron con amor. Todos los primeros años, especialmente durante la época que los niños eran pequeños, donde si había restitución, esos niños iban a vivir efectivamente con las abuelas o con algunos tíos o tías, porque evidentemente por ser menores de edad tenían que ir a, digamos, ser criados por alguna familia, fue durísimo para las abuelas, porque por eso digo que esta fue la etapa en la cual los psicólogos tuvieron que construir también todo su andamiaje simbólico para poder respaldar que la restitución era la única herramienta que podía de algún modo poner las cosas nuevamente en orden, que la violencia original que había vivido el niño o la niña por haber sido arrancado de su origen, donde no había sido cedido, como en el caso de la adopción, sino que había sido secuestrado, no había sido abandonado, sino que siempre había seguido siendo buscado. Entonces, la única manera de poner orden en esa violencia original era reparando con la verdad y con la restitución. Si me esperan medio minuto voy a correr la cortina porque me está dando el sol acá. Dale, Irene, te esperamos, se está corriendo el sol a tu ventana, se te está escuchando clarísimo, la gente sigue participando en el chat, y con muy buenos comentarios sobre tu exposición y lo clara que sos. Hay algunas consultas que después, cuando termines, vamos a ir leyendo, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, voy a más o menos cerrar esta parte, porque si no, no voy a llegar a abordar las otras, no voy a abordar todas las representaciones, voy a abordar Perfecto, Irene. ¿sí? Una que tal vez es un poquitito más corta, las próximas dos son un poco más cortas, estas tenían que ver con que también quería contar un poco cuál es el contexto en la Argentina en general respecto de la garantía del derecho de identidad. Bueno, voy a cerrar con esto. O sea, básicamente lo que quiero con esto explicar es que tanto las abuelas tuvieron que construir, primero entender, ¿no? ¿Cuál era la problemática? ¿Por qué no les por qué no había empatía de la sociedad hacia ellas al comienzo? ¿Sí? Obviamente algún sector siempre tuvo empatía, pero estoy hablando de la gran masa, ¿no? ¿Por qué no había empatía? Hubo mucha confusión, ¿no? No se podía terminar de comprender la falta de empatía. Esta empatía se fue construyendo, obviamente, cuando lentamente se empezó a poner en tensión estas representaciones. Y por otro lado, esta misma representación pesa sobre los propios nietos y nietas adultos, porque muchos de ellos también cuentan que les costó muchísimo tiempo, primero acercarse a abuelas en el caso que fueron casos en que se acercaron voluntariamente, y otras veces cuando la justicia los convoca, les cuesta aceptar el poder indagar en la verdadera historia, porque ellos sentían esa culpa o esa deuda que tenían con sus apropiadores. O sea que esta deuda y esta culpa que sentían con sus apropiadores no solamente era llevada adelante por los propios apropiadores, que por supuesto iban a defenderse respecto de no querer comparecer frente a la justicia, sino que había una sociedad y los medios que le daban voz y le daban razones, ¿está bien? Entonces, vuelvo a insistir, no solo llegó a las abuelas durante la etapa de los niños cuando eran niños, sino que después esa misma representación la siguieron cargando los propios nietos que ya eran adultos, ¿sí? Y esto trascendió a otra representación, que en realidad más que una representación, bueno, no sé si se llamaría una representación, después lo podemos discutir académicamente.
esta cuestión de los nietos y nietas ya adultos empieza a hacer ruido cuando, especialmente durante la época de los 2000, de los principios de los 2000. ¿A qué me refiero? Pensemos, vuelvo a insistir, que durante la época en que los niños eran niños, la determinación la tenía un juez. Entonces, la sociedad, el niño o la niña no podía decir quiero, no quiero, irme o no irme, podría sufrir más, sufrir menos, podía tener presión psicológica de parte de los apropiadores, había muchas cosas para trabajar, pero no podía presentarse a los medios y decir yo no quiero vivir con mi verdadera familia, bla, bla, bla. Recién en la época donde los primeros chicos adolescentes, es muy sonado el caso de los mellizos Reyardo Tolosa, que tenían 17 años, que tuvieron la oportunidad de estar en los medios, que son los primeros que empezaron a poder tener la voz oponiéndose a la restitución. Les cuento para aquellos que les perdieron el rastro que ambos colaboran con las abuelas de Plaza de Mayo hace muchísimos años, y si alguno quiere ver su historia, hay un capítulo de Acá Estamos, que es una serie que hicimos entre abuelas y Canal Encuentro, donde justamente tanto Gonzalo como Matías Reyardo Tolosa cuentan su historia de cómo les costó efectivamente recuperar su identidad, podríamos decirlo para decirlo genéricamente, pero vincularse con su verdadera historia, ¿sí? Después lo vamos a, Grisel, digo, anotar, porque eso también después lo vamos a... Estamos, sí. Eso, vamos, tengo anotado ya el artículo de Carla Villalta, y ahora acá estamos de Canal de Encuentro, y compartí el link de abuelas y el link que tienen de los materiales que están en el chat. Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre con los nietos y nietas cuando empiezan a ser más grandes? Hay muchos, como dije recién, que se empiezan a acercar, atraídos por distintas campañas de los medios, campañas culturales, hicimos muchísimo música por la identidad, teatro por la identidad, arte por la identidad, deporte por la identidad, imagínense la cantidad, ¿está bien? Y hasta el día de hoy seguimos haciendo, y siempre seguimos metiéndonos en los distintos medios que aparece una nueva red, ahí está Abuelas, ¿sí? O sea, Abuelas va avanzando en rastrear las distintas redes donde podemos ubicar o movilizar o hablarles a nuestros nietos y nietas, y hoy en día ya a nuestros bisnietos y bisnietas, ¿no? Porque esto lamentablemente, si un papá o mamá no resuelven su identidad, esto lo transmiten a sus hijos y a sus hijas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es hoy en día para que alguien recupere su identidad? Hay dos vías. Está la vía de la presentación espontánea que acabo de explicar, que es, bueno, alguien movilizado, efectivamente duda, se acerca a Abuelas, y bueno, hay todo un caminito, ¿sí? Y el otro caminito es el caminito de la justicia, que es, hay una causa judicial que se inicia, desde Abuelas se inicia una causa judicial por cada caso, y obviamente la justicia indaga, y cada dato que se va recibiendo en la institución, en Abuelas, y también en la CONADI es la Comisión Nacional por el Derecho de Identidad, que fue creada en 1992 justamente para poder colaborar con la búsqueda de los nietos y las nietas secuestradas. Entonces, o se puede recibir esa información en la CONADI o en Abuelas, todo eso se aporta a la justicia. Y supongan que en un juzgado se constituye una causa de tal manera que ya hay suficiente información como para poder citar a una persona y decirle, bueno, está tal indicio, tal indicio, tal indicio, tal indicio, tal indicio, o sea, una sumatoria de indicios que pueden dar cuenta de que usted puede llegar a ser hijo de desaparecidos. Entonces lo invitamos a que vaya al Banco Nacional de Datos Genéticos, del cual no hablé porque fui muy rápido, pero me imagino que la gran mayoría sabe de su existencia, para poder cotejar su sangre con la sangre de todas las familias que están buscando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Durante los primeros años, había algunos nietos y nietas que eran convocados por la justicia, que una vez que el juez les decía esta sospecha que la justicia tenía, estaban dispuestos
y daban su gotita de sangre en el banco para poder compararse. Pero empezó a ocurrir que muchos nietos y nietas, presuntos nietos y nietas, no eran todavía ni nietos ni nietas, presuntos nietos y nietas de las abuelas, se negaban a dar su sangre porque en realidad, después dicho por ellos, en el momento no era por eso, ¿sí? Dicho por ellos, no querían poner en complicación a sus apropiadores, que hasta el momento que no eran sus apropiadores, eran sus padres. Ustedes pónganse en el lugar del nieto o la nieta apropiada. Hasta tanto la justicia no demuestre que estos que dicen ser mis padres no son mis padres, son mis padres. Y por lo tanto, uno los va a defender y no quiere de ninguna manera, y los va a proteger, y no quiere de ninguna manera que la justicia caiga sobre ellos, por lo cual empezó a haber conflictos y muchos nietos y muchas nietas empezaron a negarse a sacarse sangre, por lo cual esto también pasó a los medios, etc. Y se empezó me vengo acá por el solcito, se empezó a tejer, digamos, una suerte de oposición de dos derechos, ¿no? Se empezó como a exponer esta problemática como que había dos derechos en oposición. ¿Cuáles eran los dos derechos en oposición? Estaba el derecho de las abuelas y los familiares a saber, conocer la identidad de su nieto o su nieta, encontrarlo, saber que estaba bien, o sea, básicamente encontrarlo, ¿sí? Y el otro derecho, era el derecho del nieto o de la nieta a su privacidad, a que si no quería saber su identidad, tenía el derecho a no saberla, o sea que no había más que una oposición, había dos derechos, ¿sí? El derecho a saber y el derecho a no saber, ¿está claro? Esta se presentaba de esa manera, entonces uno como sociedad tenía que asistir a esa puja de derechos, como tantos derechos que montones de veces nosotros como sociedad nos encontramos en la puja, ¿no? La más famosa es el derecho a huelga, el derecho a circulación. En este caso era el derecho de las abuelas a familia a saber, el derecho del nieto a no saber, ¿sí? Son las abuelas y las familias que buscan. Entonces, hay dos víctimas. Cuando hay dos víctimas, si nosotros creemos que la cuestión es la oposición de los derechos de las dos víctimas, nos estamos olvidando del victimario. Y el victimario es la figura de la apropiación. Entonces, lo que no se estaba exponiendo durante todos esos años, cuando se llevaba a los medios, como que todo esto era una cuestión de oposición de dos derechos, era que esa era la oposición eventual de dos derechos de las dos víctimas, y de ninguna manera era simplemente eso, ¿sí? Entonces, lo que ocurría en realidad y lo que sigue ocurriendo, es que hay un delito de apropiación, el Estado tiene la obligación de perseguir ese delito, de encontrar efectivamente quién lo está perpetuando, cesar ese delito, porque ese delito es un delito permanente, mientras el nieto o la nieta no recupere su verdadera identidad, sigue secuestrado y el delito sigue ocurriendo. Entonces, perpetuaron ese delito. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que yo quería de algún modo desarmar, porque durante muchísimos años la sociedad fue de algún modo tironeada, donde nosotros nos teníamos que poner de un lado o del otro, cuando en realidad estábamos discutiendo cuál de las dos víctimas es más víctima y con cuál de las víctimas yo voy a empatizar. Cuando en realidad es muy fácil, uno tiene que empatizar siempre con la víctima, y de última, ver cómo hacer cesar que esa víctima sea víctima, digamos, ese vínculo que quieren construir o quieren proteger con sus hijos. Pero en el caso concreto de las abuelas, muchos de los datos que las abuelas obtienen, para no decir la totalidad de los datos que las abuelas obtienen, es de la sociedad civil. Es de gente que conoce que algún día apareció un niño o una niña en la casa de alguien, que esa familia no es la verdadera familia, que tal vez esa familia tiene vínculos con
alguna de las fuerzas de seguridad durante la dictadura, o inclusive hay tías, tíos, primos, personas que son de las propias familias y que saben concretamente que esa persona no es el hijo o la hija de esa familia apropiadora, y no se animan porque creen que se están metiendo en el ámbito de lo privado, y no se están metiendo en el ámbito de lo privado, lo que están haciendo es avalando el delito de apropiación. Entonces, vuelvo a repetir, lo que estamos tratando de entender es que todo aquel que tenga datos no crea que está traicionando la voluntad de los apropiadores, sino que está colaborando con la salud del apropiado, ¿sí? Invertir nuevamente cada cosa en su lugar. Esta es la última representación con la cual voy a cerrar para poder escuchar preguntas. Perfecto, sí, hay muchas preguntas y hay mensajes por leer, así que si querés ir a tus últimas palabras en esta charla y después pasamos a las preguntas. Bueno, en realidad decirles que obviamente hay muchísimo camino que no he podido explicar y contar, así que siempre quedamos abiertos. Invito a Flaxo que nuevamente hagamos alguna otra charla si así lo amerita, donde, bueno, trabajaremos algunas otras representaciones. Había preparado un video, pero evidentemente se va a hacer muy largo para poder hacer un análisis, pero bueno, los invito para otra oportunidad, eventualmente poder aplicar alguno de estos conceptos. Y también contarles que Abuelas tiene participación en un curso que hace muchos años hacemos con el Infot, para todos aquellos que son docentes. En este momento estamos terminando una cohorte para primaria, hemos hecho para secundaria, para inicial, para primaria, ahora hace 3 años que estamos con unas cohortes para primaria, supongo que la segunda mitad vamos a volver a repetirla, eso por un lado. Perdón, no dije de qué es el curso, es Educación, Memoria e Identidad, donde participamos en conjunto con el Programa Nacional de Educación y Memoria, donde se aborda educación y memoria, justamente el terrorismo de Estado y el derecho de identidad. Y también por otro lado, estamos terminando nuestro primer curso de Abuelas y el derecho de identidad hecho por nosotros, por la institución, con la sistematización de toda la tarea que tienen la gran mayoría de las áreas de Abuelas, y ponerla a disposición de la discusión y de la reflexión de cómo cada una de los escollos que las abuelas han encontrado en todos estos campos que antes mencioné, fueron desarrollando distintas herramientas para poder ir cerrando, no, ir construyendo, digamos, este derecho, para poder tener cada vez más herramientas, para poder comprenderlo, para poder hacerlo crecer, ampliarlo, y poder reclamar al Estado que lo garantice, ¿no? Bueno, agradezco enormemente la participación, no sé cuántos participaron finalmente, pero la inscripción fue enorme. La inscripción fue enorme, te agradezco mucho, Irene. Fueron más de 1.200, 300 personas y cerramos y seguían llegando, y la sala tiene un cupo de 500 personas que estuvo siempre completo durante toda la charla. Hay gente, quería comentar, no me voy a olvidar de muchos, pero hay gente de Italia, gente de Bélgica, de Uruguay, de Brasil, de distintas provincias de todo el país. Hay de Mendoza, Tres Arroyos, La Plata, Longchamp, Paraná, Misiones, Quilmes. Está la gente de la FOETRA, la gente de militantes de Casa 30, de Narradores por la Identidad, de la Dirección de Derechos Humanos de Merlo, de la Secretaría de Derechos Humanos de Marcos Paz, del programa Envión de Exaltación de la Cruz, gente de Neuquén, Merlo, Avellaneda, Lomas de Zamora, Tres Arroyos, La Plata, Villa Constitución, Santa Fe, Chaco, Bursaco, Lincoln, Chipoleti, Marcos Paz, Intibel, Valeria del Mar, Mar del Plata, y me olvido de muchos otros lugares. Bueno, Así que esto es lo que tiene, digamos, que es el placer que tenemos bajo la dirección que yo coordino del programa de Educación a Distancia de la Flaxo Argentina, que es que, digamos, estos dispositivos nos permiten llegar
a todo el país y a otros países, y en el caso de ustedes, sabes, Irene, que me gusta en lo personal y a todo mi equipo abrir estos espacios para, digamos, dar cuenta de los derechos. Y la verdad que has dicho, sos una docente excelente, has dicho cosas muy interesantes, varios, y yo nos quedamos con la frase que la prueba del delito es la sangre de los nietos. Y también entender este recorrido que nos hicimos, ¿no? De revisar el andamiaje con el que tuvimos y nos precedió hacia ese camino de andamiaje de los derechos del niño y de las personas, de los derechos humanos que ha ido construyendo abuelas, y sí, creo que se merecen el premio Nobel, como decían en los comentarios. En esta cuestión de este camino recorrido hacia de construir andamiajes y crear nuevos, está el quiebre de la impunidad, el quiebre de esa perpetuación del delito, ¿sí? Salir del dualismo, ¿sí? De las visiones binarias, si querés, para poder dar paso a una complejidad, pero no una complejidad que enrolle, que trabe, sino una complejidad que dé marco a múltiples perspectivas que abonen a ese derecho a la identidad, y abonen a esa necesaria intervención del Estado, ¿sí? En poder dar el marco necesario para que se haga lugar a las restituciones de la identidad, ¿sí? Entendemos que es un proceso que ha atravesado toda la sociedad y que ha tenido además particularidades respecto al caso de los nietos desaparecidos, pero que ustedes bien han dado cuenta cómo Abuelas ha recibido un montón de consultas de violaciones de derechos a la identidad que exceden el marco que han excedido, digamos, y que ha sido una práctica habitual y que no, digamos, es específica de nietos a recuperar de las abuelas de Plaza de Mayo, pero que da cuenta de la importancia de este proceso. En ese sentido, hay consultas muy específicas que podrían ser luego vehiculadas. Por ejemplo, Silvia dice que en San Miguel en el año 76 desapareció una familia completa, La Graña. Raúl, su amigo y compañero, tenía 18 años y no figura nadie de su familia en el Nunca Más. Y quisiera saber si hay un registro de Raúl o de sus padres y hermanas. Silvia Borrajo, ADPNCK de San Miguel, dice. ¿Sí? Ahí, En esos casos, Irene, perdón, Gris, siempre sí, en esos casos, dado que ya hasta el día de hoy tenemos la suerte de tener en todas las provincias secretarías de derechos humanos, yo siempre les digo que se acerquen a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, o inclusive en muchos municipios que también tienen direcciones de derechos humanos, porque de la mejor manera, por lo general, de vehiculizar esas consultas son en los estamentos locales, ¿sí? exacto. Ahí Ariel le contesta a Silvia y le dice que en el Ministerio de Justicia, por ejemplo, funciona la RUDBTV, Registro Único de Víctimas de Terrorismo del Estado, que allí están. Me interesa, porque hay mucha gente que por ahí no lee el chat, y en función de eso recuperar algunos aportes y algunas consultas. También Silvia dice, la ADNPSK de San Miguel tiene un hermoso proyecto de visita al campito para escuelas secundarias e institutos terciarios y que les gustaría compartirlo con abuelas y quienes organizan este importante evento. Desde ya vos podés dirigirte al mail nuestro si querés, que es fbcorta@flaxo.org.ar, y mandanos la información, la compartimos, inclusive a veces si mandan videos o cosas para compartir lo hacemos desde nuestras cuentas institucionales, y por supuesto vehiculamos a abuelas, o Irene también puede dar un mail para que Sí, lo compartan en forma directa, ¿no? sí, email es educación, sin acento, @abuelas.org.ar. Exacto. Sigo recorriendo. Lucía trabaja en formación docente, educación inicial, y comentaba que siempre cree que la clave de los jardines, que se trabaje más en los jardines de estos temas, y ahí aprovecho para articular, por supuesto, con esta propuesta de educación inicial que tiene abuelas con el Infod, y que es el tercer año que lo hacen. Así que ahí hay un buen nicho para formarse y que los invitamos. Denise de Brasil, bueno,
escribe en portugués, soy media madera para el portugués, pero dice que es necesario insistir con estas temáticas en los crímenes, digamos, que no han enfrentado. Dice que Ana Castro dice que es un placer escucharte, que ella nació en cautiverio, en la cárcel de Devoto, y la dictadura alteró todas las dimensiones de la identidad, y manda saludos desde Santa Fe. Bien, dice que otro usuario dice que en Pergamino existe un médico que firmaba partidas de nacimiento apócrifas, entre ellas las de un bebé de una pareja de desaparecidos. Sí, este es el caso de Gabriel Sebasco. Fue llevado a juicio el médico. el médico de la maternidad, porque es el que firma el nacimiento de Gabriel como si fuera ocurrido en Pergamino, cuando en realidad no fue así. Bien. Después hay Aluminé hizo un comentario, digamos, más teórico vinculado cuando vos hablabas del ejemplo de las madres y de estas representaciones. Entonces habló de madre como constructo social y cultural, será una mujer que no quiere, puede ejercer esa función social al criar el niño que salió de su vientre. Muy buena intervención. Bien, Claudia siguió hablando del tema de Pergamino, y acá, si no me equivoco, hay una primera pregunta, dice, ¿será que no podemos superar ese viejo andamiaje y que por eso es tan difícil el proceso de adopción en nuestro país? Bueno, complejo de contestar y, digamos... Sí, igual, o sea, vamos a tratar de una explicación, porque aunque Abuelas no se encarga de eso, y aunque la verdad que yo no soy experta en adopción, por lo menos en el sistema legal argentino no soy experta, traje el tema, así que me tengo que hacer un poquito cargo. Está muy bien. No, tampoco puedo decir, no tengo nada que ver. Yo creo que es un círculo vicioso, ¿no? Porque a veces uno escucha que la justificación por lo cual ir por afuera es porque el sistema legal está vaciado, funciona mal. Entonces, de algún modo, sin pretenderlo, estamos vaciando el propio sistema, ¿sí? Pero sabemos que no son solamente las personas que adquieren a los niños por fuera del sistema los que vacían el sistema, sino que obviamente hay una mercantilización justamente de estos niños. O sea, es todo un sistema que en vez de funcionar como corresponde dentro del propio sistema, está vaciado por una mercantilización. Suponer que el único derecho que tenemos mercantilizado es el derecho a la adopción o a la identidad, en este caso, es ser un poco ingenuo en este mundo mercantilizado, ¿no? Porque ya somos, en realidad, partícipes, aunque no deseosos, pero somos partícipes de la privatización y de la mercantilización de tantos otros derechos, del derecho a educación o del derecho a la comunicación o del derecho a la salud, ¿está bien? Entonces, en realidad, lo traigo para que lo pensemos y lo pongamos en tensión. No tengo la forma, de algún modo, de decir cómo es la manera de corregirlo, entre comillas. Lo ideal sería que de la misma manera que el grupo, un grupo de género en su momento, no grupo de género, no sé, el matrimonio igualitario. ¿Por qué el Estado finalmente vota la ley del matrimonio igualitario? No porque el Estado se levanta bondadoso un día, sino porque hay un movimiento que encuentra que hay un derecho que no le es concedido, o cercenado inclusive, y hace una lucha para efectivamente mejorar esa institución que es el matrimonio y conseguir que ese matrimonio sea legal para todos los ciudadanos, no importa cuál es su orientación sexual o su género, ¿sí? Entonces uno podría imaginar, bueno, entonces el colectivo de mujeres o hombres o padres o madres que quieren tener un hijo o una hija y no pueden, que encuentran que el sistema de adopción es lento, burocrático, incompleto, corrupto, todo lo que uno pueda escuchar,
armemos una organización y luchemos para que efectivamente ese sistema empiece a funcionar como tiene que funcionar. Ese sería el ideal. Obviamente, no sé si eso va a ocurrir, tampoco me pongo a retar a la gente que no lo hace. Lo que digo es, veamos que detrás de esas adquisiciones ilegales hay también una legitimación de la sociedad. Esto es lo único que estoy queriendo decir. ¿Cómo se resuelve? Y es un largo camino y no tengo la respuesta, pero seguro que no es individualmente. Como todos los Tal derechos cual. son construidos colectivamente. Tal cual, Irene, acá estoy leyendo un testimonio de Graciana Ricardo que dice, es increíble la complejidad de que una familia puede hacer. Recién de grande mi abuela soltó algo de la historia de mis primos, mi tía está con una CB que le impide el habla, así que por ahí no puedo indagar. Mi primo se opone a hacerse la prueba y no sabemos en qué estado está su situación. Confiamos en abuelas para que en algún momento pueda conocer su verdadera identidad. Bueno, en ese caso lo que tiene que hacer es acercar el dato de su primo a abuelas. Graciana, exacto. Ustedes tienen además unas vías que es el de la presentación espontánea, que son las 2 vías que Claro, vos sabías, el donde mail ustedes es tienen dudas, el mail es dudas@abuelas.org.ar. dudas En con este, S. y con Perfecto. ese, dudas. En este Bien. momento, lamentablemente, todas las sedes de abuelas están cerradas, por lo cual los teléfonos no están siendo contestados. Pero sí el mail y la búsqueda continúa. Sí, porque además lo que se está haciendo, las primeras 2 semanas de la cuarentena, no se sabía cuánto iba a durar, después cuando nos dimos cuenta que ya venía para largo, se implementó un sistema de, o sea, la persona que duda manda este mail y concerta una entrevista con una de las personas de presentación espontánea, o por WhatsApp, o por Zoom, o por teléfono, de la manera que pueda. Lo que pasa también es cierto que a veces la persona no tiene en su casa un entorno íntimo para poder tener esta entrevista, o sea que tenemos dificultades, no es que todo es tan fácil, ¿no? Pero bueno, Abuelas está atendiendo, el equipo de presentación espontánea no solo contesta los mails, sino que está atendiendo entrevistas por esta vía. Así que Bien. se puede acercar toda la información ahí. María Mar, por ejemplo, bueno, hay muchos comentarios sobre el tema de la estigmatización de la mujer. Después María Mar de España dice que el Estado también se apropia hoy de niños y niñas, de mujeres migrantes y pobres con este mismo discurso, victimizando a las madres y con la complejidad de la sociedad. Tan vigente este tema que atraviesa otras problemáticas. Quiero Bueno, seguir leyendo. Sí, justamente durante el franquismo se exacto. han apropiado no sé cuántos miles de niños, no tengo el número, pero cuando dije al comienzo parecía como que Argentina había estrenado esta práctica venía siendo ejercida muchos siglos antes, pero el más tremendo fue durante el franquismo, efectivamente. Tal cual. Hay una pregunta que dice, ¿por qué no quedó clara la afiliación de Victoria Donda? No sé si lo puedes responder. Alguien responde algo sobre el tema. Ni siquiera entiendo la pregunta, perdón. Sí, dice, ¿por qué no quedó clara la afiliación de Victoria Donda? Hay un diálogo ahí que, bueno, por ahí es entre usuarios. Padre era Donda y su madre era Pérez, son 2 desaparecidos, ambos desaparecidos vistos en la ESMA, y Victoria Donda nació en la ESMA. Fue apropiada si no me equivoco, por un prefecto, que fue, que vivió en Córdoba, no sé si originalmente vivió en Córdoba, sé que durante la niñez lo llevó a vivir a Córdoba, y no solamente se apropió de Victoria Donda, sino que también se apropió de Laura Ruiz Dameri, la tercera, o sea, son 3 los niños desaparecidos de la pareja desaparecida Ruiz Dameri. 2 de ellos, Marcelo y María de las Victorias, fueron secuestrados junto a sus padres y fueron secuestrados y llevados a la ESMA. Ellos 2 vivieron 1 mes secuestrados en la ESMA. Marcelo fue abandonado en una iglesia en Córdoba y María de las Victorias en una casa cuna en Rosario.
Ambos fueron a su vez después adoptados por familias de buena fe, porque no conocían su origen, ambos fueron abandonados como NN. Y la madre de estos dos niños, que estaba embarazada cuando fue secuestrada, tuvo a su hija Laura en cautiverio, y también fue apropiada por el mismo prefecto, o sea que es, entre comillas, la hermana de apropiación de Victoria Montenegro. Victoria Donda, perdón. Perfecto. No sé por qué decís que no hay, No, que hay hay problema. un diálogo igual, lo que pasa que además ha seguido el diálogo entre usuarios, sigo entre tantos mensajes, puede ser. Escribieron desde Chile, de la agrupación de hijos y madres del silencio, una agrupación que ayuda a las víctimas de adopciones ilegales. Así que agradecen por el seminario, están aquí presentes. Mucha gente habla de los 30.000 estimados niños que se estiman durante apropiados o durante el franquismo. 30 Dice números. una usuaria, 30.000, se estiman 30.000, Ailín, 30.000 niños españoles. Desde Uruguay también están muy agradecidos por esta instancia. Dice, ya que las situaciones que se han presentado hoy son las mismas que se nos presentan en Uruguay continuamente en madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. Em, no me quiero perder dice, tengo entendido, dice Sormani, que también hubo apropiaciones de niños en otros países latinoamericanos. Abuelas trabaja Guatemala. coordinadamente Guatemala con, fue tremendo. ok, dice sí, trabajan articuladamente ustedes con otros organismos de derechos humanos para encontrar nietos argentinos o colaborar en las búsquedas de otros países, pregunta Sormani. Sí, bueno, nosotros una de las difusiones que hacemos es en todo el mundo, básicamente. Una de las herramientas más importantes que hemos podido desarrollar en los últimos años, desde el 2003, construimos junto con la CONADI lo que llamamos la Red por el Derecho de Identidad. Primero fue acá en la Argentina, tenemos casi 40 nodos, recorrimos todo el país, y en cada una de las provincias, a veces una localidad, o a veces más de una localidad por provincia, constituye un grupo de personas voluntarias, que a veces son docentes, a veces un sindicato, a veces son de otras organizaciones de derechos humanos, a veces simplemente algún grupo de una universidad. Es totalmente diverso, y después además ellos mismos nuclean a otra gente interesada en poder colaborar, que difunden la tarea de abuelas y se constituyen como un nodo para que las personas que viven cerca de esas localidades puedan acercarse y eventualmente presentar sus dudas, y la CONADI hace, desde que se constituyeron estas redes, viajes anuales, no sé si una o dos veces por año, a las distintas localidades para, junto con el Banco Nacional de Datos Genéticos, extraer sangre a esas localidades, porque pensemos que, supongamos que hoy en Bariloche se presentan, no sé, a lo largo del año 5 o 6 personas con dudas, no podemos pretender que todas tengan la posibilidad de viajar a Buenos Aires hasta el banco. Entonces el banco hace campañas junto con la CONADI a todas estos nodos de las redes. Y esta red se amplió, se constituyeron en España, en Italia, en Francia, en Estados Unidos y en Canadá. En realidad la mayoría de los que son redes del exterior son sobrevivientes o exmilitantes, o familiares exiliados que tienen el interés de colaborar, y que de la misma manera que colabora cada una de las localidades en las provincias de Argentina, colaboran en el exterior, ¿sí? Perfecto. En la difusión. María Teresa Sánchez, abogada de la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo, saludan desde la filial a todos los participantes, te agradecen. Hola, y te Marité. mandan un abrazo a vos. Y voy a leer los últimos mensajes, pues ya son las 6 de la tarde. Irene, te estuviste un montonazo, te recontra agradece. Valeria dice, excelente la frase de cada uno en su lugar, da para pensar muchos aspectos de esta problemática. Es docente de la Cátedra de Psicología, Ética y Derechos Humanos de Psicología de la UBA. Hay gente también de la Facultad de Psicología de la UNR, si no me equivoco, que también lo había leído por aquí antes.
Había una persona que quería contactar a Liliana Montenegro, ¿sí? Bueno, eso vos le dirás. Y está la gente de la Universidad de Villa María. Perdón. Dice, a ver, perdón, sí, Victoria tiene que ser, no sé por qué anoté Liliana, sí, es Victoria. Seguramente están de la Universidad de Villa María, así que bueno, estamos ahí. Diría, hay algunas, muchas reflexiones, no llegamos. Graciana, que contó su caso personal, hubo algunos usuarios también más que contaron algunos casos personales. Les recomendamos, con lo mínimo de los datos que tengan, le escriban a dudas@abuelas.org.ar, no importa si hay mucho o poco, nombres, ¿no? Digo, Perdón, sí, quiero hacer una aclaración, porque dudas es para la persona que quiere bien, una entrevista porque tiene dudas. Para aquellos que tienen algún dato para aportar, discúlpame sí, porque me equivoqué está cuando... muy bien, está muy bien. ¿Cuál sería el mail? Denuncias, es horrible la Ah, palabra, ok, no sé, pero sí, no sí, lo sí. podemos ya cambiar porque está institucionalizado, tendría que tener otros nombres, pero se llama denuncias@abuelas.org.ar. Es cuando uno conoce una persona, yo de todos modos siempre digo lo mismo, si esa persona es allegada a nosotros y nosotros querríamos primero hablar con ella para poder ver si, porque siempre lo mejor es que la persona se acerque. Y a veces simplemente no sabemos cómo acercarnos a esa persona. Ahí sí podemos escribir a dudas y contar que más que dar un dato, lo que queremos es cómo acompañar a esta persona que no se anima a dar el paso o que sabemos que tiene dudas y no sabe cómo avanzar. Entonces siempre primero, antes de mandar la denuncia, si uno tiene la relación con la persona, siempre lo mejor es tratar de hacer el acompañamiento que sea la persona que se acerque. Si eso no es posible, porque o no tengo vínculo, o lo intenté y veo que hay un rechazo, que no hay manera, bueno, ok, lo intentamos, entonces aportamos el dato y se encarga abuelas de eso que la persona no pudo resolver, ¿sí? No sé si se entiende lo Bien. que... Bueno, ahí saludan de Hijos de Provincia de Buenos Aires, de la Escuela de Cruz del Eje Proa Presente, de la Universidad Nacional de Luján, del Área de Derechos Humanos de Exaltación de la Cruz, de la Comisión de Liniers, Mataderos y Villaluro, en un estudiante de Derecho del Instituto Universitario Nacional Madres de Plaza de Mayo. Así que bueno, te dejamos todos los saludos. El video va a estar, ha sido grabado, por supuesto, después nosotros lo compartimos a través de las redes de la Flaxo, del programa Educación a Distancia, que es Flaxo Virtual, así que lo compartimos desde allí, lo ponemos a circular, va a estar en el YouTube del canal de Flaxo Virtual, así que la van a poder ver Irene, volver a escucharla, que la verdad que ha sido un placer. Irene, estoy a punto de desgrabar esto y hacerlo texto, porque me parece que es impresionante, seguramente igual por ahí ya lo tenés escrito, pero tu charla fue buenísima. Y desde ya, del programa Educación a Distancia, sabes, Irene, que están las puertas abiertas para lo que quieran hacer, de manera abierta, Bueno, libre y espero gratuita. que en la primavera podamos hacer una presencial. Obvio, y si no, la haremos por esta vía, porque por esta vía, Irene, hay gente de todos los países, cosa que no es poco, y el programa Educación a Distancia trabaja con la perspectiva de derechos humanos, los propicia, les da lugar, los habilita, y si esto puede extender las fronteras, mejor. No, Ese es pues nuestro objetivo, pasa que siempre porque para uno le falta esa cosa de la participación. y sí, sí, has estado en sala llena, así que, bueno, muy buena charla. La verdad que ha sido muy clarificadora y nos llevamos, creo que todos unos conceptos, así que les quiero agradecer a todos. No pude poner cámara porque en la cámara de la computadora estoy violeta, les quiero decir, pues se me rompió y en la otra cámara no me pude conectar porque estaba la sala llena, así que les quiero agradecer a todos. Hay gente de Bogotá, Giacomo, muy bien. Eh, Agradecer a todos desde Italia, también aquí Claudia Muravito, así por su presencia. Y bueno, vemos, Irene, si podemos hacer otro encuentro antes de la primavera para poder compartirlo a toda la gente.
Bueno, ¿sí? muchísimas La gracias. Comisión de la Memoria de Paternal también. Bueno, ahí en el chat tenés a toda la Muy gente. bien. Chile, Bariloche, no paran de agradecer, así que bueno, un beso Bueno, grande a gracias todos. a todos, a todas y a todes, de las abuelas, cada uno en su casa cuidándose, mandan enormes besos siempre, porque la verdad que el acompañamiento social en todos los niveles, en todas las áreas y en todas las edades es fundamental para que ellas puedan seguir luchando. Así que bueno, muchísimas gracias, gracias a Flaxo de vuelta, gracias Gri, y bueno, Un nos beso seguimos grande a todos. encontrando. Bueno, Bueno, adiós. chau, chau.